Hoy vamos a ver del teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner el ejercicio resuelto número 5. Aplicación del teorema de los ejes paralelos 5. Calcular en forma genérica el momento de inercia a una placa rectangular de lado B y ancho A que gira por un eje que pasa por una esquina de la placa y calcularlo también para una placa de 10 kilogramos de masa con lado B igual a 5 metros y ancho A igual a 1 metro, usando el teorema de los ejes paralelos, también conocido como teorema de Steiner. Bien, tenemos esta placa de ancho A y lado B y el dato que podemos sacar de una tabla es el momento de inercia cuando gira por un eje que pasa por su centro de masa. Pero el ejercicio nos pide calcularlo por un eje que pasa por una de sus esquinas. Cualquier esquina sería lo mismo. Entonces, del video de teoría del momento de inercia, vimos que el momento de inercia para un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo es un 12avo de la masa de la placa por el lado A al cuadrado más el lado B de la placa al cuadrado. Y a partir de ahí, usando el teorema de los ejes paralelos, tenemos que calcular el momento de inercia para la placa girando por este eje que le hemos puesto P porque en el teorema usamos un punto P, pero le podríamos poner cualquier cosa. Entonces, como siempre, vamos a anotar los datos. El lado A es 1 metro, el lado B es 5 metros, la masa de la placa es 10 kilogramos, estos son los datos, y la incógnita es cuál es el momento de inercia cuando la placa gira por una esquina en forma genérica y cuál es el momento de inercia para la placa con estos datos. Aplicamos el teorema de Steiner que nos dice que el nombre sale de ejes paralelos, que los ejes tienen que ser paralelos para poder aplicar este teorema. Entonces, nos dice que el momento de inercia por un eje que pasa por P es igual al momento de inercia del cuerpo por un eje que pasa por el centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que separa estos ejes paralelos elevado al cuadrado. Y partiendo de esta ecuación vamos a tener que calcular el momento de inercia en torno a este eje que pasa por la esquina. Entonces, donde está el momento de inercia de la placa con respecto al centro de masa, ponemos toda esta ecuación, que es dato que la sacamos de tabla, y acá donde está la M en la masa de la placa, que es dato, y la distancia es lo que tenemos que calcular. Entonces, si venimos al dibujo, la distancia es esta distancia. Es la distancia que están separados estos ejes. Entonces, de acá hasta acá es B sobre 2, si todo esto es B, y el eje de centro de masa está en el centro geométrico de la placa, que está en este punto, esto es B sobre 2, y esta distancia va a ser A sobre 2. De ahí se deduce que esta línea, que la distancia que separa a estos dos ejes de rotación, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Donde este A sobre 2, si lo movemos acá, este es un triángulo rectángulo y este es la hipotenusa. Entonces de ahí, aplicando Pitágoras, esta distancia D es igual a la raíz cuadrada de A sobre 2 al cuadrado más B sobre 2 al cuadrado. Y si se fijan, acá D está elevado al cuadrado. Entonces si a D lo elevamos al cuadrado, esta raíz cuadrada desaparece y nos queda que el momento de inercia de la placa en torno al eje que gira por la esquina es igual a un 12avo de la masa de la placa por el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado, que acá simplemente reemplazamos esta fórmula, más la masa por A dividido 2 al cuadrado más B dividido 2 al cuadrado. Si acá aplicamos este cuadrado, nos queda un 12avo de la masa por A al cuadrado más B al cuadrado más la masa por A al cuadrado dividido 4 más B al cuadrado dividido 4. Pero acá podemos sacar factor común, un cuarto, y nos queda que un 12avo más un cuarto por la masa de la placa por el lado A al cuadrado más B al cuadrado es el momento de inercia en la placa en torno a un eje que gira por su esquina. Si acá hacemos esta suma de fracciones, nos queda que el momento de inercia de la placa cuando gira por un eje que pasa por su esquina es un tercio de la masa de la placa por A al cuadrado más B al cuadrado. Y bien, ahí ya llegamos a la ecuación genérica del momento de inercia de la placa cuando gira por un eje que pasa por su esquina. Y si se fijan, esto es 4 veces más grande, el momento de inercia es 4 veces más grande cuando gira por este eje
que cuando gira por el eje que pasa por el centro de masa de la placa. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que es 4 veces más difícil hacer girar a la placa por este eje que hacerla girar por el eje que pasa por el centro de masa. Es decir, se necesita 4 veces más energía para acelerar a la placa de 0 hasta una velocidad angular determinada, girando por el eje que pasa por una esquina que por el eje que pasa por el centro de masa. Y también es 4 veces más difícil frenar a la placa que está girando en torno a este eje que en torno al eje que pasa por el centro de masa, porque tiene menos energía. Lo que nos piden ahora es calcular para una placa con estas características cuál es el momento de inercia. Entonces, en torno al eje P. Simplemente reemplazamos acá donde está la masa, ponemos los 10 kilogramos, donde está el lado A ponemos 1 metro y donde está el lado B ponemos 5 metros y nos queda que el momento de inercia es 1/3 de 10 kilogramos por 1 metro al cuadrado más 5 metros al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento de inercia de la placa en torno al eje P, es decir, al eje que pasa por su esquina, es de 86,7 kilogramos por metro al cuadrado. Y bien, ahí este ejercicio quedó resuelto. Si están en un laboratorio, pueden agarrar una placa, hacerle un eje en su centro, perforarla en su centro y hacerla girar, y perforarla en su esquina y hacerla girar, y van a ver que efectivamente es 4 veces más difícil hacerla girar por este eje. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.